Buenas tardes a todos los que nos ven por este medio. Hoy es 12 de noviembre de 2020 y estamos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. Yo agradecido nuevamente con la Junta Directiva de nuestro colegio, su presidente Balmore Rosales, su secretaria de Estudio de Investigaciones, la doctora Yoselina Rondón, y todos los miembros de la Junta Directiva por esta nueva invitación que me han hecho y que me permite compartir con todos los que nos ven por este medio, por nuestro canal de YouTube, que ya tiene más de 4.000 suscritos, me permite compartir con ustedes el tema de hoy, que está referido al tratamiento contable y fiscal de los pasivos laborales en Venezuela. Allí vamos a tomar en cuenta lo que establecen los estándares internacionales de contabilidad, lo que establece un boletín local emitido por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, ejerciendo su atribución como ente emisor en Venezuela de los principios de contabilidad. Y también vamos a abordar, desde el punto de vista fiscal, lo que establece la ley de impuestos sobre la renta. Pero antes de abordar el tema, antes de presentar el tema, bueno, vamos a presentar a este servidor, que va a ser su facilitador en la tarde de hoy. Mi nombre es Rister Rodríguez, yo soy contador público, licenciado en administración, especialista en derecho tributario, certificado en BENNIF por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. BENNIF es como se denominan los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, y actualmente también me desempeño como experto contable judicial en los tribunales de la circunscripción judicial del Estado Anzoátegui. Para presentarles el tema de tratamiento contable y fiscal de los pasivos laborales, este es un tema bastante amplio, este es un tema que abordaría un taller no solamente de un día, sino de que a lo mejor 2 días, 3 días, porque implica tener un sólido conocimiento de las normas laborales, un sólido conocimiento de el estándar internacional aplicado a los beneficios de empleados, del boletín local, el BEANVENI número 9, y también de las normas tributarias aplicables a los beneficios de empleados. En este sentido, hemos preferido, en el contenido de la charla que le vamos a presentar hoy, abordar estos puntos específicos que se refieren al tratamiento contable y fiscal de los pasivos laborales. Primero, de los BENNIF, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, ¿cuáles son los que aplican específicamente al tratamiento contable de pasivos laborales? Que en la norma contable se denominan beneficios empleados. De estos beneficios empleados, ¿hasta qué punto son pasivos reales sobre los cuales no existe ninguna incertidumbre y hasta qué punto son provisiones donde pudiera haber un grado de incertidumbre, ya sea en su cuantía o en su vencimiento? Un aspecto específico de Venezuela: ¿cuándo se reconoce contablemente el abono a la garantía de prestaciones sociales? De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Acuérdense que en el caso de Venezuela, las prestaciones sociales es un pago único por retiro que se hace cuando culmina la relación laboral y que tiene como límite para su pago dentro de los 5 días siguientes a la fecha de culminación de la relación laboral. Pero mientras el trabajador se mantiene activo en la entidad, hay que hacer un abono a una garantía de prestaciones sociales, 15 días trimestralmente, desde el inicio de la relación laboral, que se adquiere este derecho, y cumplido el 2.º año de servicio, se abonan 2 días por cada año, acumulativos, hasta llegar a un máximo de 30 días. Entonces, ¿cómo se debe reconocer? ¿Cuándo se debe reconocer este abono a esa garantía de prestaciones sociales que se va a efectuar mientras el trabajador esté activo en la empresa, ya sea en la contabilidad o en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales? Y vamos a cerrar con la deducción de las prestaciones sociales, es decir, ¿cuándo se considera o hasta qué punto se considera que las prestaciones sociales, que el reconocimiento de esa obligación con los trabajadores de un pago que se va a hacer en el futuro, hasta qué punto eso es deducible o no es deducible de la renta gravable de acuerdo con lo establecido en la ley de impuesto sobre la renta?
Esos son los aspectos que vamos a desarrollar en la charla de hoy. Primero, con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son las normas que establecen el correcto reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información financiera de una entidad. En Venezuela, el instrumento unificador de las normas tributarias, que es el Código Orgánico Tributario, y del cual hacemos cita textual de su artículo 155, numeral 1, literal A, establece textualmente la obligación de contribuyentes responsables y terceros de llevar libro y registro de contabilidad. Claro, ya el Código de Comercio, cuya última reforma fue en 1955, establece esta obligación. Pero la particularidad es que el Código Orgánico Tributario no solamente establece la obligación de llevar libro y registro de contabilidad, sino que deben ser llevados de acuerdo con normas legales y con principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Es decir, que existe una obligación legal de que no solamente se lleven estos libros y registros de contabilidad, sino que se hagan de acuerdo con principios. Y muy importante, ¿qué se entiende por principio de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela? Aquí tenemos que acudir a una norma sublegal, que es el Reglamento General de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El Reglamento General de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 209, parágrafo segundo, establece que se entiende por principio de contabilidad generalmente aceptado en Venezuela aquellos emanados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Hay un reconocimiento expreso de la Federación de Colegios de Contadores como el ente emisor de esos principios en Venezuela. Pero cuando nos referimos a esos principios, son los que aplican a entidades con ánimos de lucro. Y los que aplican a entidades con ánimos de lucro son las NIIF, las Normas Internacionales de Información Financiera para Grandes Entidades, una sección separada para las pequeñas y medianas entidades denominada Norma de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, y esto va acompañado de unos boletines locales emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, que como les estamos indicando, aplica a las entidades con ánimos de lucro. Y alguien me podrá preguntar, bueno, ¿y cuáles son los principios de contabilidad que aplican a una alcaldía, a una gobernación, a un ministerio, a un ente público no territorial como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o el INSES? Bueno, ellos tienen su propio órgano regulador del sistema de la contabilidad pública, que es la ONCOP, Oficina Nacional de la Contabilidad Pública. ¿Dónde está establecido eso? En el artículo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Es decir, que los principios de contabilidad emanados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela aplican a las entidades con ánimos de lucro. Para el sector público, el ente rector es la ONCOP. En ese sentido, ¿cuál es la normativa contable específica de las entidades con ánimos de lucro que establece el tratamiento contable de pasivos laborales, que para la norma contable se denominan beneficios de empleados? Como pueden ver en el cuadro que se presenta en la lámina, para las grandes entidades, para aquellas entidades que cotizan en grandes mercados bursátiles, existe la norma internacional de contabilidad 19, que establece el tratamiento contable de beneficios de empleados. Y para aquellas entidades que no cotizan en grandes mercados bursátiles, que no tienen obligación pública de rendir cuentas, existe el estándar para pequeñas y medianas entidades, la NIIF para pymes, que es una sola norma dividida en 35 secciones. Y dentro de esas 35 secciones está la sección 28. La sección 28 que establece el tratamiento específico contable para los beneficios de empleados. Estos estándares, tanto la NIC 19 como la sección 28 de la NIC para pymes, están acompañados en su aplicación en Venezuela con un boletín local emitido por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, que es el BA-BENIF número 9. BA significa Boletín de Aplicación de las BENIF, en este caso el número 9, que se refiere al tratamiento específico, al tratamiento contable del régimen de prestaciones sociales y de la indemnización por terminación
de la relación de trabajo, que son aspectos específicos de Venezuela que no están mencionados en la norma internacional y que necesariamente se tenía que emitir un boletín que sirviera de complemento a estos estándares internacionales que se aplican en Venezuela. Y para los que preguntan, bueno, ¿y cuál es la norma que aplica a los entes públicos? Los entes públicos tienen un cuerpo separado de normas que son las NIC-SP, las normas internacionales de contabilidad del sector público, y dentro de esas normas está la NIC-SP 39, también conocida por su sigla en inglés IPSAS 39, y que se refiere al tratamiento contable de los beneficios empleados en el sector público y que no es objeto de esta charla, sencillamente lo mencionamos acá para efectos informativos. Y ahora bien, en el caso de las entidades con ánimos de lucro, ¿qué define la NIC 19 como beneficio empleado? Y aquí citamos el párrafo 8 de la NIC 19. Allí se establece que los beneficios empleados son todas las formas de contraprestación concedidas por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados. Es decir, a cambio de sus servicios cuando están activos, o por indemnizaciones por cese cuando culmine la relación laboral. Fíjense ustedes que se refiere a toda forma de contraprestación. Pueden ser legales, pueden ser contractuales, pueden ser inclusive prácticas no formalizadas, pero que generan obligaciones implícitas. Prácticas no formalizadas es que no está formalmente establecido en un contrato individual de trabajo o en una convención colectiva, no está establecido en la ley, pero es un beneficio que la entidad viene otorgando al trabajador de manera regular y permanente y genera una obligación implícita. Estas prácticas no formalizadas están contempladas en la legislación venezolana. En la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el artículo 16, literal E, hace referencia a los usos y costumbres que beneficien al trabajador. Y es el equivalente a esas prácticas no formalizadas. Bien, aquí cuando se refiere a toda forma de contraprestación, no solamente se refiere a beneficios monetarios, se reconoce dentro de los beneficios empleados contablemente los beneficios por hospitalización, cirugía y maternidad cuando la entidad tiene una póliza colectiva para sus empleados. El beneficio de alimentación se incluye como parte de los beneficios empleados, no como parte del salario, que eso es muy distinto, pero se contabiliza como parte de los beneficios empleados. Ahora bien, el párrafo 4 nos indica qué abarca el tratamiento contable de estos beneficios empleados. ¿Cuáles son los beneficios que se incluyen allí? El literal A nos hace referencia a planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una entidad y sus empleados, ya sea individualmente o con grupos particulares de empleados o con sus representantes. Aquí hace referencia expresa a los contratos individuales de trabajo o a las convenciones colectivas que se hace con los representantes de los trabajadores, entre la entidad y los trabajadores. Pero no solamente eso, hace referencia expresa a los requerimientos legales. Es decir, lo que esté establecido en la legislación laboral local, eso se debe reconocer contablemente. Lo abarca la NIC 19 de acuerdo con el párrafo 4. Pero también toma en cuenta los acuerdos tomados en determinados sectores industriales. Por ejemplo, en Venezuela, las entidades que le prestan servicio a la industria petrolera, allí existe el convenio, la convención colectiva petrolera, que beneficia a los trabajadores de la nómina mensual menor y de la nómina diaria, y a los empleados de empresas contratistas que le presten servicio a la industria petrolera que estén amparados con esa convención de acuerdo con la cláusula 70. Entonces, por ejemplo, si se va a aplicar, si se va a hacer el reconocimiento contable, si se va a asesorar a una entidad que preste servicio a la industria petrolera, no solamente hay que tener un conocimiento claro del estándar que aplica a los beneficios empleados, no solamente que hay que conocer la legislación laboral, hay que conocer la convención colectiva que aplica a ese determinado sector industrial. Y muy importante, literal C, prácticas no formalizadas que generen obligaciones implícitas. Es decir, no solamente que tiene que conocer la legislación laboral local, no solamente que tiene que conocer si aplica a esa entidad una determinada convención colectiva, no solamente debe conocer el estándar
contable que aplica el reconocimiento de beneficios de empleados, sino que tiene que hacer un levantamiento de información en esa entidad que va a asesorar. Si en esa entidad existe alguna práctica no formalizada, donde la entidad otorgue beneficios de empleados que no están formalizados, pero que los otorgue con cierta regularidad y que eso genere una obligación implícita. En ese sentido, esa práctica no formalizada debe ser reconocida como una obligación de la entidad, como un pasivo laboral, como un beneficio de empleado. Esto se ratifica en el párrafo 64 de la NIC 19, NIC 19, libro 2019, porque de acuerdo con el BAMENI número 8, que es el boletín local en Venezuela, que nos indica cuáles son los principios de contabilidad que se están aplicando, para esta fecha, 12 de noviembre de 2020, estamos aplicando el libro 2019 de acuerdo con el BAMENI número 8. Es decir, que la NIC 19 que estamos consultando acá es la del libro 2019. Entonces, en este párrafo 64, ¿verdad? Complementando lo que está en el párrafo 4, hace referencia expresa que una entidad contabilizará no solo sus obligaciones legales, sino también las obligaciones implícitas que surjan de prácticas no formalizadas, los usos y costumbres a los cuales hace referencia el artículo 16, literal E, de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Aquí vale la pena hacer el siguiente comentario. Un colega en una oportunidad me hizo la siguiente afirmación. Me dijo: Rister, los beneficios de empleados se reconocen contablemente es de acuerdo con principios de contabilidad, no de acuerdo con leyes laborales. A lo que yo le respondí en esa oportunidad: colega, lo que usted ha dicho, lo que usted ha afirmado, tiene mucho de verdad, pero está muy lejos de ser toda la verdad. Porque lo que establece, ciertamente, los beneficios de empleados se reconocen de acuerdo con principios de contabilidad. Pero estos principios de contabilidad en modo alguno descartan la legislación laboral local. Más bien, lo que establecen es que no solo de acuerdo con la legislación laboral local, sino que también debe reconocerse como beneficio de empleado las prácticas no formalizadas. Ahora bien, muy importante, entonces en el caso de Venezuela, ¿cuál es la normativa laboral local que aplica a las entidades con ánimos de lucro? Tenemos actualmente Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que está vigente en Venezuela desde su publicación en Gaceta, el 7 de mayo del año 2012, y de ella derivan dos reglamentos. Hay un reglamento parcial sobre el tiempo de trabajo, y hay un reglamento general, el reglamento general de la Ley del Trabajo del 2006, que está vigente en todos aquellos aspectos que no coliden con la ley del 2012. Tanto el estándar de grandes entidades NIC 19 como la sección 28 de la NIC para PYME establecen 4 categorías de beneficios empleados. Beneficios empleados a corto plazo, beneficios empleados a largo plazo, beneficios por terminación y beneficios post-empleo. Los beneficios a corto plazo y los beneficios a largo plazo son aquellos que se pagan al trabajador en contraprestación a sus servicios. Son los que se pagan al trabajador que está activo en la entidad. Los beneficios por terminación y los beneficios post-empleo se relacionan con el cese, con la culminación de la relación laboral. Un beneficio por terminación, por ejemplo, de acuerdo con la legislación venezolana, cuando un trabajador es despedido sin justa causa, eso está establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Cuando un trabajador es despedido sin justa causa, le corresponde una indemnización adicional, que sería un equivalente a lo que le corresponda por prestaciones sociales. Es decir, a su liquidación sencilla, como se dice en Venezuela, le correspondería una indemnización adicional por haber sido despedido sin justa causa, que sería un equivalente a lo que le corresponda por prestaciones sociales. Ese es un beneficio por terminación. En el caso de una sustitución de patrono, y el trabajador tiene un plazo de 3 meses, a partir de que ocurre esa sustitución, para acogerse a esa sustitución de patrono o para sencillamente decir que no va a continuar en la entidad porque considera que esa sustitución de patrono lo perjudica. En caso de ser ese la última opción del trabajador, que él decida no continuar,
él, de acuerdo con la ley, debe recibir una indemnización equivalente a lo que le corresponda por prestaciones sociales, por no acogerse a esa sustitución de patrono. Es un beneficio por terminación. Un beneficio postempleo, es decir, posterior a su relación laboral. De acuerdo con el BEAMBENI número 9, las prestaciones sociales son un pago único por retiro. Un pago único porque el pago realmente está contemplado en la ley, que se va a efectuar es cuando culmina la relación laboral. Es un pago que la entidad va a hacer en el futuro. Y ese pago tiene un límite dentro de los 5 días siguientes a la fecha de culminación de la relación laboral. Ahora bien, ya hemos dado unos ejemplos de beneficios por terminación y beneficios por empleo. ¿Cuál sería un ejemplo de beneficio a corto plazo? Bueno, el salario. El salario es un beneficio a corto plazo, indiscutiblemente, que en el artículo 126 de la ley establece que su pago no se puede extender más allá de una quincena. Las vacaciones, el bono vacacional, el trabajador tiene derecho al cumplir cada año de servicio a un periodo de vacaciones remuneradas y a una bonificación especial que es el bono vacacional. Pero cuando el derecho a la vacación le nace cuando cumple el año, el derecho al disfrute, cuando un trabajador no ha cumplido el año completo, tiene derecho al pago fraccionado por meses completos, es decir, que las vacaciones se causan mensualmente y se pagan al inicio del disfrute, de acuerdo con el 194 de la ley, al salario del mes inmediatamente anterior a la oportunidad del disfrute. Cuando es un salario fijo, pero cuando el salario es variable, ahí tampoco hay ningún grado de incertidumbre, porque cuando la modalidad del salario es variable, la ley establece claramente en el artículo 121 que cuando la modalidad del salario es variable, se tomará el promedio de los 3 meses inmediatamente anteriores a la oportunidad del disfrute. La bonificación de fin de año, que se paga a finales del año civil y que en Venezuela tiene un límite hasta el 15 de diciembre, de acuerdo con el reglamento general de la Ley Orgánica del Trabajo, y que se paga sobre la base del salario del trabajador. Allí no hay ningún grado de incertidumbre. Y la mayor parte de los beneficios que establece la legislación laboral venezolana, salvo las prestaciones y los beneficios por terminación, en su mayoría son beneficios a corto plazo. Existen los beneficios a largo plazo. Por ejemplo, el pago de bono por antigüedad. Yo laboré en una empresa donde se pagaban bonos quinquenales por cumplir cada 5 años de servicio. Pero en Venezuela estos beneficios empleados a largo plazo por lo general son beneficios que están establecidos en convenciones colectivas, porque en la Ley Orgánica del Trabajo no se contemplan bonos quinquenales, bonos por años de servicio. Eso no se contempla allí. Pero en el caso de que una empresa lo otorgue, ya sea por convención colectiva o por prácticas no formalizadas, bueno, esto se clasifica como un beneficio a largo plazo. Una pregunta que siempre me han hecho. ¿Los beneficios de empleados son provisiones? Ciertamente las provisiones son pasivos, pero son pasivos donde existe cierto grado de incertidumbre, ya sea en su cuantía, en la forma de medirlos, o en su vencimiento. Por definición, y de acuerdo con nuestra legislación, y de acuerdo con principios también, por esencia, los beneficios de empleados no son provisiones. ¿Por qué? Son pasivos reales, donde claramente la ley o el contrato colectivo, en el caso de convenciones colectivas, establece claramente la forma de cálculo. Es decir, que no hay duda en la cuantía. Y establece claramente el vencimiento. Establece claramente cuándo se causan, cuándo se pagan. Por ejemplo, el pago del salario. El salario, cuando se causa desde el inicio de la relación laboral, cuando se paga, no puede extenderse más allá de una quincena. Cuando un trabajador es contratado en una empresa, el contrato se hace preferentemente por escrito, artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese contrato, de acuerdo con el artículo 59 de la misma ley, no solamente se debe establecer el salario pactado, sino la forma de calcularlo. Y ese contrato, por ley, se debe entregar un ejemplar al trabajador.
y se debe tener un libro en la empresa donde conste que se entregó eso al trabajador. Y buena parte de esos beneficios, horas extraordinarias, días feriados trabajados, se establece claramente cómo se calculan, cuándo se causan, cuándo se pagan. Por el contrario, una provisión, de acuerdo con la norma internacional de contabilidad 37, que es la que está referida a provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes en grandes entidades, y en el caso de la NIP para PYME, la sección 21, que es la que está referida a provisiones y contingencias, tanto una como otra establecen una definición de la provisión. Y una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, o pasivos de cuantía o vencimiento inciertos. La mayoría de los beneficios empleados es cierta su cuantía y es cierto el vencimiento. Sin embargo, ciertamente, y de acuerdo con la misma NIC 37 y de acuerdo con la misma sección 21 de la NIC para pymes, ciertos tipos de provisiones se abordan en la norma sobre beneficios a los empleados. Ciertamente pueden existir beneficios a los empleados que se reconocen como una provisión laboral. ¿Y qué sería una provisión laboral? Aquí voy a traer un concepto que no es mío. Es un concepto del experto colombiano doctor Edmundo Flores. Él define la provisión laboral como un beneficio empleado en el que existe cierto grado de incertidumbre, a lo mejor no muy alto, pero existe cierto grado de incertidumbre, ya sea en su cuantía, en la forma de medirlo, o en su vencimiento. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos pasivos laborales que se reconocen efectivamente como una provisión y cuál sería el tratamiento de acuerdo con el estándar internacional y con la normativa local. Cuando nos referimos a las prestaciones sociales, que es un pago único por retiro que se hace cuando culmina la relación laboral, el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es lo que significan las siglas que aparecen en la lámina, otorga el derecho a todos los trabajadores a prestaciones sociales, que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. Pero eso es un pago, si bien es cierto, se van a causar desde el punto de vista contable durante toda la relación de trabajo. Este es un pago que se va a hacer en el futuro. Este es un pago que se va a hacer cuando culmine la relación laboral. Y en Venezuela existen tres formas de contrato de trabajo. El contrato a tiempo determinado, el contrato para una obra determinada que durará todo el tiempo que dure la obra, y el contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Eso está en el artículo 60 de nuestra legislación laboral, de la ley sustantiva laboral. Ahora bien, en el contrato de trabajo a tiempo determinado y para una obra determinada no existe mayor grado de incertidumbre de cuándo va a culminar esa relación laboral. Pero en los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, que son la mayor parte de los contratos que se hacen en Venezuela, contratos laborales, sí existe cierto grado de incertidumbre, sobre todo cuando se hace un cálculo retroactivo a la fecha de presentación de los estados financieros, a la fecha de cierre económico, en que se quiera determinar esta obligación, este pago que se va a hacer en el futuro. Ciertamente para un trabajador contratado a tiempo indeterminado, para la entidad es un elemento, hay un grado de incertidumbre en cuál va a ser su salario en el futuro, porque las prestaciones, cuando se pagan finalmente, hay que hacer un cálculo retroactivo sobre la base del último salario. Entonces, es una incertidumbre cuál es el salario que va a tener en el futuro. Es una incertidumbre también cuál va a ser la fecha de culminación de esa relación laboral si el contrato de trabajo es a tiempo indeterminado. Entonces, en esos casos, existe una porción de esa obligación que ciertamente se pudiera reconocer como una provisión. Vamos a verlo gráficamente. El artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece cómo se calculan las prestaciones sociales. Y ahí establece que mientras el trabajador se mantiene activo, se va a generar una garantía de prestaciones sociales. Unos abonos trimestrales, cuyo derecho se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. Y unos
abonos anuales cumplidos el segundo año de servicio, abonos de 2 días de salario por cada año, la prestación que se va a hacer, la garantía anual, y que esos 2 días van a ser acumulativos hasta un máximo de 30 días por año. En el caso de la trimestral, por cada trimestre 15 días. Ese es un pasivo real, porque se hace de acuerdo al último salario devengado en ese periodo. Y allí no hay ningún grado de incertidumbre en cuanto al salario y en cuanto a la oportunidad del abono. Pero, de acuerdo con la ley, cuando culmine la relación laboral hay que hacer un cálculo retroactivo sobre la base del último salario y hay que comparar eso con la garantía. Y ciertamente, tomando en cuenta que Venezuela está pasando por un proceso de hiperinflación, va a haber una diferencia bastante grande entre el salario que devenga un trabajador cuando culmine su relación laboral al que él devengaba en los primeros años de su actividad laboral. Ciertamente allí se va a generar una diferencia entre ese cálculo retroactivo de las prestaciones sociales y lo que está acumulado en la garantía. Esa diferencia es la que vamos a reconocer como acumulado por retroactividad de las prestaciones. Y que de acuerdo con principios de contabilidad, más no con la ley, de acuerdo con principios de contabilidad, específicamente el BEAMENI número 9, el BEAMENI número 9 obliga a que ese cálculo retroactivo que la ley obliga a hacerlo, pero es cuando culmina la relación laboral, el BEAMENI número 9 obliga a hacerlo a la fecha de cierre económico. Es decir, a la fecha de presentación de los estados financieros hay que hacer un recálculo de esas prestaciones sociales. Hay que compararlas con lo que está abonado en la garantía. Normalmente va a resultar un mayor pasivo. Ese mayor pasivo se reconoce como un acumulado por retroactividad. Y la norma contable establece que una entidad dentro de sus políticas contables puede optar por 2 fórmulas de cálculo. Las suposiciones actuariales o el cálculo simplificado. Las suposiciones actuariales toman en cuenta una serie de supuestos, como por ejemplo la variabilidad que podrán tener esos salarios en el futuro, la posible mortalidad de los trabajadores que están actualmente en servicio y otras suposiciones actuariales cuya medición no la hace un contador público. Esa medición la hace un actuario, un profesional, que en Venezuela se denomina licenciado en ciencias actuariales y que egresan de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela. O puede optar por el cálculo simplificado. El cálculo simplificado, que lo vamos a describir más adelante, es un cálculo más preciso, ¿verdad? Pero la norma hace preferencia sobre las suposiciones actuariales. ¿Por qué? Porque esto está destinado a medir el impacto de ese pago que se va a hacer en el futuro. Entonces, ese acumulado por retroactividad, esa diferencia entre el cálculo retroactivo de las prestaciones y lo que está acumulado en la garantía, es lo que se pudiera tratar como una provisión laboral siempre que se aplique el método de las suposiciones actuariales. ¿Qué establece el BEAMENI número 9, versión 0? Párrafo 16. ¿Cuál es el tratamiento contable de las prestaciones sociales? Allí establece claramente que el tratamiento contable dispuesto para los beneficios postempleo es el que aplica al régimen de prestaciones sociales de Venezuela, específicamente el correspondiente a plan de beneficios definido, que en el caso de grandes entidades está contemplado en la NIC 19. Y en el caso de pequeñas y medianas entidades está contemplado en la sección 28. Pues bien, vamos a ver qué establece la NIC 19 en el caso de grandes entidades, en el caso de entidades que cotizan en grandes mercados bursátiles, y qué establece la sección 28 en el caso de pequeñas y medianas entidades. NIC 19, libro 2019. Aquí nos vamos al párrafo 76. El párrafo 76 de la NIC 19, hacemos cita textual, lo pueden ver en la lámina, establece que las suposiciones actuariales constituyen las mejores estimaciones de la entidad sobre las variables que determinarán el costo final de proporcionar los beneficios postempleo.
Ciertamente lo son, porque acuérdense que estas NID de grandes entidades aplican fundamentalmente para empresas que cotizan en grandes mercados bursátiles. Al cotizar en grandes mercados bursátiles, hay que tomar en cuenta que la valoración de acciones en bolsa no es en función a lo que una empresa ha sido en el pasado, no es en función a la información financiera de una entidad en el presente. La valoración en bolsa de las acciones se hace en función a la capacidad que tiene una entidad de generar flujos futuros de efectivo que se pueden medir y traer a valor presente a través de la fórmula del valor presente neto. Pero así como la valoración de acciones se hace en función a la capacidad que tiene una entidad de generar flujo futuro de efectivo, también hay que medir el efecto financiero, el impacto de los pagos que tendrá que hacer en el futuro. Y en este caso, el pago de las prestaciones sociales es un pago que indiscutiblemente la entidad tiene que hacer en el futuro. Y que las suposiciones actuariales introducen variables como, por ejemplo, la rotación de personal, la posibilidad de incremento de esos salarios en el tiempo, la posible mortalidad de los trabajadores que estén en servicio, y sobre la base de esos elementos se hace una proyección de los flujos futuros que va a generar esos pagos en el futuro y que se traen a valor presente aplicando la fórmula del valor presente neto, aplicando también una tasa de descuento. Eso para medir el impacto de esos pagos en el futuro. Ahora bien, si bien es cierto, la NIC 19 establece indiscutiblemente que estas suposiciones actuariales, lo que también se conoce como el método de la unidad de crédito proyectada, que es el método de actualización actuarial, el método de la unidad de crédito proyectada es el mejor método. Las suposiciones actuariales constituyen las mejores estimaciones de la entidad para medir el costo final de esos beneficios postempleo. Si bien es cierto, establece que es el mejor método, por ninguna parte establece que sea el único. Es decir, por ningún lado hace tabla rasa con otros métodos que también se pudiera aplicar. ¿Cómo demostramos esto? Con la misma norma. Veamos qué establece el párrafo 60 de la NIC 19, libro 2019. Y hacemos cita textual. En algunos casos, la utilización de estimaciones, promedios o métodos abreviados de cálculo pueden suministrar una aproximación fiable de los procedimientos ilustrados en esta norma. Como ustedes pueden ver, el párrafo 60 permite el uso de métodos abreviados para estimar el costo final de beneficios postempleo. Es decir, que si una entidad dentro de sus políticas contables a la que le apliquen NID de grandes entidades decide utilizar un método abreviado, eso está ajustado al párrafo 60 de la norma internacional de contabilidad 19. Eso en el caso de grandes entidades. Pero en el caso de pequeñas y medianas entidades que no cotizan en un mercado bursátil, que no tienen obligación pública de rendir cuentas, que son las pequeñas y medianas entidades, allí con un mayor sentido de las proporciones y tomando en cuenta que en Venezuela la mayor parte de las empresas, de las entidades que todavía subsisten, a pesar de la situación de hiperinflación, a pesar de la voracidad tributaria, a pesar de la situación de pandemia, en su mayoría, las que todavía subsisten, las que todavía están operando, son pequeñas y medianas entidades que no cotizan en grandes mercados bursátiles. Entonces, con un mayor sentido de la proporción, la NIC para pymes, el estándar que aplica a pequeñas y medianas entidades, establece en su párrafo 28.19 lo siguiente, que si el uso del método de la unidad de crédito proyectada, que es el de las suposiciones actuariales, para medir la obligación y el costo de planes de beneficio definido implica un costo o un esfuerzo desproporcionado para la entidad, acuérdese que tendría que contratar a un profesional experto, que en este caso sería un licenciado en ciencias actuariales, para que determine el impacto de esos pagos que van a tener, que se van a hacer en el futuro.
Esta podrá realizar simplificaciones para medir esta obligación con respecto a los empleados actuales. Es decir, el párrafo 28.19 de la NIP para pymes también permite el uso de métodos simplificados para medir el costo final de esos planes de beneficios definidos. Y no solamente que permite el uso de un método simplificado, sino que indica expresamente cuáles son las suposiciones actuariales que se pueden ignorar. Y allí ese párrafo menciona expresamente, y usted lo puede verificar en su casa consultando la NIP para pymes, enmienda 2015, que es la que está vigente todavía en Venezuela, en fecha de hoy, 12 de noviembre de 2020. Las suposiciones actuariales que se pueden ignorar son las siguientes. A, el incremento de los salarios futuros estimados. Es decir, que usted lo puede hacer con el salario que devenga ese trabajador, con el último salario que devengue a la fecha de cierre económico. Los servicios futuros de los empleados actuales y la posible mortalidad en el servicio de los empleados actuales. En ese sentido, porque así lo permite el párrafo 60 de la NIC 19 y el párrafo 28.19 de la NIC para pymes, en la B-Avenida número 9 se establecen dos alternativas para el reconocimiento contable, para el tratamiento contable del régimen de prestaciones sociales en Venezuela. Y como pueden ver en el párrafo 20, allí establece que después de evaluar la factibilidad de realizar un estimado fiable y tomando en consideración el análisis sobre la aplicabilidad de las variables de suposiciones actuariales, también se podrá optar por el uso del siguiente cálculo simplificado. Es decir, se puede utilizar el método de la unidad de crédito proyectada y en ese sentido, aunque la norma no obliga, pero tendría que contratar a un licenciado en ciencias actuariales o puede optar por el método simplificado. ¿Cuál sería el método simplificado? Lo describe el literal A del párrafo 20. Calcular prestaciones sociales por cada trabajador activo con base en 30 días por cada año o fracción superior a 6 meses. Es decir, que la fracción superior a 6 meses tomaría como un año también. Sobre la base del último salario devengado por el trabajador. Es decir, que aquí tomaron lo que establece el literal C del 142 y lo incorporaron a esta norma contable local. ¿Y por qué lo hicieron así? ¿Por qué establecieron esta opción del método simplificado? Porque lo permite el párrafo 60 de la norma internacional de contabilidad 19, cuando hace referencia a métodos abreviados, y porque así lo permite el párrafo 28.19 de la NIP para pymes. Ahora bien, si en sus políticas contables una entidad decide aplicar el método simplificado y nos toca, por ejemplo, asesorar a una entidad, que estamos acá en el estado de Anzoátegui, donde la actividad fundamental acá es petrolera y donde existen empresas que le prestan servicio a la industria petrolera y que tienen o que tenían hasta hace poco proyectos en los cuales tienen nómina de personal, nómina que es contratada para una obra determinada y que parte de esos trabajadores están amparados por la Convención Colectiva Petrolera. Hay que tomar en cuenta no solamente este B-Avenida número 9 para el cálculo simplificado, sino también, y de acuerdo con lo que establece la NIC 19 de la sección 28, lo que está en las convenciones colectivas que aplica a una determinada industria, a un determinado sector. Y vamos a tomar ese ejemplo en la industria petrolera. La Convención Colectiva de Trabajo, PDVSA Petróleo Sociedad Anónima, 2017-2019, que está todavía vigente a esta fecha, porque todavía no se ha discutido un nuevo contrato colectivo, si no se ha discutido uno nuevo, ese permanece vigente. En su cláusula 25 establece el régimen de indemnizaciones por prestación de antigüedad. Y allí reconoce para los trabajadores que estén amparados para esa convención colectiva, ya los de la nómina diaria, nómina mensual menor, o los trabajadores de empresas contratistas, de acuerdo con la cláusula 70, allí se reconocen en antigüedad legal 30 días por cada año o fracción superior a 6 meses, 15 días por cada año o fracción superior a 6 meses por antigüedad adicional,
y 15 días por cada año o fracción superior a 6 meses por antigüedad contractual. Es decir, que en total el cálculo retroactivo abarcaría 60 días y no 30 días. Entonces, el asesor en reconocimiento contable por la vía del método simplificado tiene que tomar en cuenta no solamente lo que está en el vía mení número 9, sino también lo que aplica a determinado sector. Y si va a calcular por el método simplificado las prestaciones sociales al cierre de ejercicio económico de trabajadores que están amparados por la Convención Colectiva Petrolera, no va a reconocer solamente los 30 días de antigüedad legal, tiene que reconocer también los 15 días de antigüedad adicional y los 15 días de antigüedad contractual para hacer un total de 60, es decir, que en ese caso particular el recálculo se haría tomando 60 días por cada año o fracción superior a 6 meses. Por eso es que es importante que el asesor en normas, cuando va a verificar, cuando va a asesorar a una entidad en la correcta aplicación de los principios de contabilidad, debe conocer tanto el estándar internacional, lo que establece el boletín local, lo que establece la legislación laboral y lo que establece los acuerdos colectivos que aplican a un determinado sector industrial, como en este caso el que aplica a la industria petrolera. Porque si no se haría un cálculo erróneo por el método simplificado, estaría tomando 30 días nada más cuando debe tomar 60. Está también, ya lo habíamos mencionado, el caso de beneficios de empleados a largo plazo. Las bonificaciones por año de servicio, que como habíamos mencionado, en Venezuela es un beneficio convencional, más no legal. ¿Por qué no legal? Porque no está establecido en la ley. Es un beneficio que está establecido en determinadas convenciones colectivas. Yo les traigo acá un ejemplo. Este es un beneficio que pagaba una empresa en la que laboré hace algunos años, Banco Unión, que es un banco que ya no existe. Fue un banco que fue absorbido en las famosas fusiones que ocurrieron en Venezuela, fusiones bancarias del año 2001. Esta entidad, Banco Unión, establecía en su convención colectiva, reconocía una bonificación por años de servicio y la pagaba cuando el trabajador cumplía cada 5 años, es decir, por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. Pero la condición era que tenía que haber cumplido efectivamente los 5, los 10, los 15, los 20. Es decir, que si un trabajador se retiraba antes de los 5 años, no es que le pagaban en proporción a la fracción, no, sencillamente perdía el beneficio. Entonces, como no siempre se pagarán, en ese caso, ese beneficio se puede provisionar. Claro, porque hay un grado de incertidumbre de que el trabajador efectivamente cumpla los 10, los 5, los 15, los 20, los 25 años. Si no los cumple, no se le paga. Si se cumple, se le paga. Ahora bien, estamos claros que este beneficio a largo plazo se va a tratar como una provisión porque hay un grado de incertidumbre. Pero la pregunta interesante en este caso también es la siguiente. En este caso, que es un beneficio a empleados a largo plazo, y tomando este ejemplo de bonificaciones por año de servicio, ¿qué establece la NIC 19? ¿Requiere necesariamente que se utilice el método de unidad de crédito proyectada o más bien se inclina por un método simplificado? ¿Qué establece la norma? La respuesta la encontramos en el párrafo 154 de la norma, que estamos citando textualmente. Allí se establece que la medición de otros beneficios a largo plazo a los empleados no está sujeta normalmente al mismo grado de incertidumbre que afecta a la medida de los beneficios postempleo. Por esta razón, y el subrayado es nuestro, esta norma requiere un método simplificado de contabilización de otros beneficios a largo plazo a los empleados. Es decir, se puede calcular por el método de la unidad de crédito proyectada, pero la norma no obliga que necesariamente debe ser por ese método, se inclina más por un método simplificado. En conclusión, como pudimos ver, tanto la NIC 19 como la sección 28 permiten que en el caso de beneficios de empleados, ya sea a largo plazo o beneficios postempleo, se apliquen métodos simplificados distintos al método de la unidad de crédito proyectada. Esto está acorde con el estándar internacional y por eso es que el boletín local permite que una entidad en sus políticas contables pueda optar por uno de estos dos métodos.
Y finalmente, con respecto a cómo, o mejor dicho, cuándo se reconoce contablemente el abono a la garantía de prestaciones sociales, que es un aspecto muy particular de Venezuela. Vamos a citar primero lo que establece el marco conceptual para la información financiera, libro 2019, en el párrafo 30 del capítulo 4. En ese párrafo 30 del capítulo 4 se establece para todo tipo de obligación que tenga la entidad. Si una parte tiene una obligación de transferir un recurso económico, se entiende que un tercero tiene el derecho a recibir ese recurso económico. Si trasladamos esto a los beneficios a empleados, pudiéramos decir que si un empleado tiene derecho a recibir un recurso económico, la empresa tiene la obligación de transferir ese recurso económico. Y cuando al trabajador le nace el derecho a ese recurso, en ese mismo momento le nace la obligación a la entidad sobre la base de lo establecido en el párrafo 30 del capítulo 4 del marco conceptual para la información financiera. Pero veamos entonces qué establece la legislación laboral venezolana. Si tomamos en cuenta que en el momento en que le nace el derecho al trabajador, le nace también la obligación a la empresa. Y allí sería la causación desde el punto de vista contable. ¿Qué establece la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras? En su artículo 142, literal A, cuando se refiere al abono trimestral de la garantía de prestaciones sociales, y ojo, acá estamos haciendo en todo momento cita textual de la norma, más allá de la opinión que pueda tener este servidor. Allí vemos que el artículo 142, literal A, establece textualmente: el derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. Si al trabajador le nace el derecho a este depósito desde el momento de iniciar el trimestre, en ese mismo momento a la entidad le nace la obligación, y esa obligación tiene que ser reconocida contablemente desde el momento de iniciar el trimestre. Adicionalmente, la garantía de prestaciones sociales para ese primer trimestre, solo para ese primer trimestre, tiene una garantía mínima que está establecida en el literal E del mismo artículo 142 y que está establecida en los siguientes términos. Estamos haciendo cita textual. Si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, es decir, antes de que culmine ese trimestre, el pago que le corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales será de 5 días de salario por mes trabajado o fracción. Fíjese, hay una garantía mínima de 5 días por mes trabajado o fracción en el primer trimestre. Y requiere esa garantía mínima establecida en el literal E que el trabajador tenga el mes completo de servicio prestado. No, establece 5 días por mes trabajado o fracción. Y el literal A le indica que el derecho a ese depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer trimestre de la relación laboral del trabajador, al inicio del primer mes se generan ya 5 días de la garantía de prestaciones sociales. Al inicio del segundo mes se generan 5 días de garantía de prestaciones sociales. Y al inicio del tercer mes se generan los últimos 5 días de garantía de prestaciones sociales para hacer el total de 15 días. Y al inicio del cuarto mes se causan los 15 días del segundo trimestre de la relación laboral de ese trabajador en la entidad. Y ahora bien, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se mide esto? Bueno, la misma ley establece que se determinará, se calculará ese abono de acuerdo con el último salario devengado. Si usted lee bien el literal A del artículo 142, ciertamente establece de acuerdo al último salario devengado, pero por ninguna parte establece que de acuerdo al último salario devengado del trimestre. Establece de acuerdo al último salario devengado. Entonces, por ejemplo, al inicio del segundo trimestre, que se debe reconocer porque es al inicio que nace el derecho, al inicio del segundo trimestre
¿Cuál es el último salario devengado? El que devengó al cierre del primer trimestre del trabajador en la empresa. Ese sería el salario para calcular los 15 días correspondientes al inicio del segundo trimestre. Y los 5 días que se generaron al inicio del tercer mes, en el caso del primer trimestre, se van a pagar, se van a calcular de acuerdo al último salario devengado en el segundo mes, al final del segundo mes. Y los 5 días correspondientes al inicio del segundo mes, de acuerdo al salario devengado al cierre del primer mes del trabajador en la entidad. Y al inicio, los 5 días correspondientes al inicio de ese primer mes, ¿sobre la base de cuál salario se van a calcular? Bueno, cuando un trabajador inicia su relación laboral en la empresa, se hace un contrato de trabajo, preferentemente por escrito, artículo 58 de la Ley Sustantiva Laboral. Y el artículo 59 de esa misma ley establece que debe contener ese contrato de trabajo del cual se debe entregar un ejemplar al trabajador. Allí se establece el salario pactado y la forma de calcularlo. Es decir, que no hay ninguna incertidumbre en cuanto a cuál es el salario y cuál es la forma de calcularlo. Se generan esos 5 días y el 122 de la ley establece que adicional a ese salario se debe calcular una alícuota de bono y una alícuota de utilidades, que establecerán lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como salario integral, y que es el que nos va a permitir calcular, determinar esos 5 primeros días que se causan al inicio del primer mes, de acuerdo con lo que establece el marco conceptual para la información financiera y de acuerdo con lo que establecen los literales A y E del 142 de la ley. Ahora bien, eso opera perfectamente cuando es una garantía que se abona en la contabilidad de la empresa. Acuérdense que cuando es abonada en la contabilidad de la empresa, por ley debe contar con la autorización escrita del trabajador. Pero existe otra opción, que es el fideicomiso individual. Es decir, hay una salida de dinero de la empresa por esa garantía y se abona en un estado de cuenta individual en un fideicomiso que es administrado por una entidad financiera. Se puede dar el caso de que usted se encuentre con entidades donde el abono a ese fideicomiso no se hace al inicio del trimestre, sino al final del trimestre. Y vale mencionar que esos fideicomisos, la base legal que los sustenta en Venezuela es la vieja ley de fideicomisos de 1956 y los artículos 71 al 75 de la ley de instituciones del sector bancario, cuya última reforma fue del año 2014. Si bien es cierto, puede ocurrir el caso de que una entidad que no lleva eso en su contabilidad, sino que lo abona en un fideicomiso individual, y si lo abona en un fideicomiso individual, la entidad financiera es la que le debe pagar los intereses al trabajador anualmente. Si se llevan en la contabilidad de la entidad es la que tiene que pagar los intereses. Y la ley le indica cómo va a acreditar esos intereses, que es mensualmente, y cuándo es la oportunidad del pago, al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador mediante manifestación escrita decida capitalizarlo. Pero si el abono a ese fideicomiso se hace al final del trimestre, eso no niega que una entidad pueda reconocer contablemente esa obligación al inicio del primer trimestre a través de una cuenta contable transitoria denominada prestaciones sociales por depositar contra una cuenta de gasto. Y luego, cuando se haga el abono en el fideicomiso, se hace un débito a la cuenta prestaciones sociales por depositar y se hace un crédito a banco, a la salida a banco. Y finalmente, ¿qué va a quedar en la contabilidad de la entidad que está llevando eso en un fideicomiso? Bueno, la cuenta de gasto contra la salida a banco. Pero se maneja con esa cuenta transitoria, prestaciones sociales por depositar. Porque imagínese usted que a una entidad le entre una nómina importante en octubre, en noviembre y su cierre económico sea en diciembre y no reconozca esa obligación. Acuérdense que cuando se reconoce el pasivo laboral como cualquier pasivo, eso va contra una cuenta de gasto. Y esa cuenta de gasto disminuye la utilidad. Si esa obligación no se reconoce al cierre del ejercicio económico, tal cual como lo establece la ley al inicio,
tal cual como lo establece el marco conceptual. Si existe un derecho, en ese mismo momento nace la obligación y hay que reconocerla. Bueno, se estaría presentando una información financiera que no es real, se estaría presentando una utilidad que no es real porque no se está tomando en cuenta esa obligación, ese impacto de ese pago que se va a hacer en el futuro. En este sentido, independientemente si el depósito en la garantía de prestaciones sociales se efectúa en un fideicomiso, en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales o en la contabilidad de la entidad, eso no impide que las empresas puedan reconocer un pasivo real, porque la garantía es un pasivo real, no hay incertidumbres en la garantía. En el acumulado por retroactividad sí. Ese pasivo real, por la obligación presente al inicio del primer trimestre de esa relación laboral. No hay nada que lo impida. Si se abona en un fideicomiso y ese fideicomiso se abona al final del trimestre, bueno, usted puede al inicio del trimestre reconocer en una partida contable prestaciones sociales por depositar. Y en el caso de las prestaciones sociales, con respecto a la normativa fiscal, en este caso la ley de impuestos sobre la renta, allí se establece cuáles son los conceptos que se pueden deducir de la renta gravable. De la renta gravable, que es la que sirve de base de cálculo para determinar el impuesto sobre la renta que deben pagar las entidades. Y el artículo 27 establece cuáles son aquellos conceptos que se pueden deducir de la renta. Y en su numeral 4 hace referencia expresa a las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo. A las indemnizaciones que se hayan causado, no necesariamente tienen que haberse pagado. Pero establece claramente, y aquí hacemos el subrayado, determinadas conforme a la ley o a contratos de trabajo que pueden ser individuales o colectivos. La garantía de prestaciones sociales a la cual hemos hecho referencia, que implica depósitos trimestrales y anuales, se calcula, ¿verdad?, periódicamente por obligación legal, porque así lo establece la ley. En ese sentido, esa garantía sería deducible de la renta porque se determina conforme a la ley o a los contratos individuales de trabajo, si fuera el caso. Pero el acumulado por retroactividad, que es el que se calcula a la fecha de cierre económico y que es la diferencia entre el cálculo retroactivo y lo que tenemos en la garantía, eso no se calcula por mandato de la Ley Orgánica del Trabajo. Eso se calcula así, se establece así, ya sea por suposiciones actuariales o por el método simplificado, porque así lo establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, no porque la ley lo exija. La ley exige que ese cálculo retroactivo, usted puede consultar en su ley sustantiva laboral, en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en el artículo 142, específicamente en el literal C del 142, allí obliga a hacer el cálculo retroactivo cuando culmine la relación laboral por cualquier causa. Solo allí es que ese cálculo se hace de acuerdo con ley. Cuando se hace al cierre económico de cada año y el trabajador se mantiene activo, ese cálculo retroactivo se está haciendo de acuerdo con principios, no con la ley. Como se está haciendo de acuerdo con principios, no está determinado conforme a la ley, en ese caso, ese acumulado por retroactividad, distinto a la garantía de prestaciones, ese acumulado por retroactividad es una partida más para la conciliación fiscal de rentas. Y esto tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Y para eso debemos tener una formación integral, no solamente asesorar en materia de la determinación laboral de esos beneficios, no solamente en su reconocimiento contable, también en su tratamiento fiscal, de tal manera de no disminuir la base de cálculo de ese impuesto sobre la renta. Entonces hay que incluir ese acumulado por retroactividad como una partida más en la conciliación fiscal de rentas porque se está calculando de acuerdo a un principio de contabilidad, más no hay una obligación legal de que la entidad haga ese cálculo retroactivo al cierre de cada año económico. Bien, este es un tema bastante amplio.
que implica, como vimos inicialmente, un conocimiento de la normativa laboral local, un conocimiento del estándar internacional de contabilidad, un conocimiento del boletín local y, por supuesto, estar claro hasta qué punto esto es o no deducible de la renta gravable. En este caso, lo que aplica de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta. Acá hemos querido tratar los aspectos más resaltantes del tratamiento contable y fiscal de los pasivos laborales, pero en el caso de que usted desee profundizar sobre este tema, este servidor ofrece una guía práctica, una guía con ejercicios, con asientos contables, con notas explicativas, y que en el caso de que usted desee profundizar sobre este tema, pues la ofrecemos. Y en el caso que usted desee adquirirla, puede escribir al correo que aparece en la lámina, ese es mi correo personal, usted me escribe allí y gustosamente, sin compromiso, yo le puedo enviar información con respecto al pensum, al contenido de la guía, con respecto al valor de la misma y con respecto a las formas de pago que usted puede optar. De mi parte ha sido un placer estar acá con ustedes, espero haber satisfecho algunas de sus inquietudes y quedamos a sus gratas órdenes para una próxima oportunidad. De verdad, muchas gracias.